la, tenemos la cita en Colosenses 2:3. La vamos a leer de nuevo. Dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosas. En Cristo están escondidos, y luego aquí vienen muchas figuras, muchos dibujos representando las diversas ciencias, los diversos conocimientos, ¿verdad? Dice, en Cristo están escondidos pues todos los conocimientos, toda la sabiduría, todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento de todo el universo, ¿sí? Así es que los maestros que pudieran dar cualquier clase de estas representadas aquí en esta diapositiva, en estos dibujos, pues lo poquito, mucho que sepan, que dominen el tema, esto se originó donde ahí está escondido en la presencia de nuestro Dios, en la presencia de Cristo, todo lo grandioso de las ciencias. Así es que Cristo, el Señor Jesús, es el maestro por excelencia. Hoy que estamos recién festejando, que festejamos recién el día de esto, pues también se presta a algunas reflexiones, y vimos nosotros por ahí cuando se festejaron los maestros que muchas mamás, sobre todo, o sea, jefes de familia, pero sobre todo mamás, este, que no estuvieron conformes con un puente que se hizo por ahí, ¿verdad? Se hizo un puente precisamente el día de ayer. El día 15 se festejan los maestros y luego no van a trabajar, tampoco hay clases para los alumnos, pero ahí el gobernador declaró que el día siguiente, es decir, el día de ayer, el día 16, se suspendían también las clases, así es que tuvieron descanso. Y no faltaron las críticas, sobre todo de algunas madres, muchas madres, diciendo, pues, qué tanta descansadera tienen los maestros. Hay un trasfondo en este asunto, ¿no? Lo que pasa es que, pues, las mamás, todas las mamás trabajan hoy fuera de casa, y entonces dice, pues, ¿y dónde voy a dejar a mi hijo si siempre está en la escuela, y ahora dónde lo voy a dejar? Y luego, y si no voy a trabajar, lo voy a tener ahí, pues es insoportable, etcétera. Mejor que batallen los maestros. Y es que los maestros tienen esa carga, sí, aunque la educación moral y primaria del niño, del adolescente, debe de ser en casa, pues es un trabajo que no se ha hecho de muchos años para acá. Y antes el maestro complementaba la educación que se iba al hogar, y ahora pues ya educación en el hogar no hay, enseñanza hay, y luego para acabarla de amolar, bien lo que dice aquí. Dice que dentro de la educación hay conceptos falsos. Dice lo falso y verdadero de la educación. Y esto se escribió hace muchísimos años por Elena de White en este libro inspirado que se llama Consejos para los Maestros. Ahí en un capítulo, el capítulo 54, que se titula precisamente Lo falso y lo verdadero en la educación. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Uh, Quiere decir que en esos años, cuando se escribieron estos pasajes inspirados, ya había algo que cuestionar en la educación. Y ahora, después de tantos años, muchos años, hasta llegar a nuestras fechas, pues esta declaración se cumple con más ganas, ¿no? Así es que hay falsedad, este, pero también en la educación, pues, hay muchas cosas
buenas, verdaderas. Dice aquí la inteligencia maestra en la confederación del mal. Se está refiriendo a quién? A Satanás. Dice, él es la inteligencia maestra en la confederación del mal. ¿Qué hace? Y está haciendo, hizo y está haciendo, trabaja, ocultas las palabras de Dios. Es el trabajo, esconder que la verdad, y poner en lugar de la verdad, en lugar de la palabra de Dios, poner que las opiniones de los hombres, de los eruditos, entre comillas, de los especialistas, eh, de los que saben, entre comillas, eh, que Satanás pone esas opiniones de los hombres reemplazando que la verdad de Dios. Hablando de la educación, y se propone Satanás que no oigamos la voz de Dios, que nos dice, la voz de Dios nos dice lo siguiente en Isaías 30:21. Este es el camino, andad por él. Este es el camino. Eh, está el camino, es Jesús, pero todas esas declaraciones están en la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, Satanás ha tratado de echar fuera verdades de Dios y irlas reemplazando por las de los hombres, que valiéndose de sistemas de educación. Cuando dice sistema de educación se está refiriendo a las secretarías de educación pública de todo el país. Se vale de los sistemas de educación pervertidos y se hace cuanto le es posible por oscurecer la luz del cielo. Entonces, eh, pareciera ser que nuestros estudiantes y nuestros maestros en la actualidad están ciegos ante muchas verdades, como siendo manipulados, como se ve aquí en estas imágenes, por esa mente maestra del mal, Satanás, ¿verdad? Y que nos lleva a toda la humanidad, pero el sector o educación, el área de la educación es importante para el enemigo, porque es ahí donde se siembran los conocimientos en el niño desde sus más tempranas edades. De manera que si el niño se va formando mal sobre el camino, sobre las etapas diferentes de la vida, pues la sociedad va a llegar a ser un cambio. Esto quiere decir, pues, que de hace muchísimos años, más bien desde siempre, Satanás ha, ha trabajado sobre esta cuestión. Pero hoy, en este tiempo, con más intensidad ha trabajado sobre este asunto porque se recuerdan lo que dice el apóstol Pedro, que sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente buscando devorar. Y se está valiendo también de educación de los maestros, precisamente. Si un maestro lleva mala formación, ¿qué es lo que va a enseñar a las nuevas generaciones? Vamos a ver la siguiente. Entonces, teniendo en cuenta esto de lo falso y lo verdadero en la educación actual y desde la historia también, pero que hoy está más intenso, se requiere los conocimientos del originador de la ciencia. ¿Quién es? De Dios. Y el Señor Jesús, cuando vino a nacer a esta tierra en forma humana que tomó la naturaleza humana, su trabajo, uno de sus trabajos principales, el, ¿sí? Y él fue el maestro por excelencia, ¿sí? Es el maestro y lo consideramos así el gran maestro porque él enseñó por su autoridad para enseñar, por sus métodos de enseñanza, los métodos que empleó y el profundo impacto de esas enseñanzas que enseñó con autoridad, el impacto que aún ha llegado hasta nuestros días. Hace 2000 años el Señor Jesús empezó su trabajo de maestro
empezó a enseñar a la sociedad, a la comunidad, a la iglesia, a sus discípulos, y sus enseñanzas eran de tal calidad y de tal impacto que aún en realidad este, se reconoce al Señor Jesús como el gran maestro. Y es que el Señor Jesús era un maestro no solo de la palabra, es decir, tenía la habilidad para transmitir los conocimientos, sino que también fue un gran maestro porque su vida así lo demostró con el ejemplo. Un maestro enseñando, fue todo un maestro enseñando con autoridad, sí, como dice aquí, pero al mismo tiempo mostrando un equilibrio como maestro entre la disciplina y el amor. Y eso es lo difícil de ser maestro. Hoy conocemos maestros muy buenos en la materia, eh, no con la perfección de Jesús, lógico, porque ahorita vamos a avanzar esto, porque los seres humanos no tenemos todo el conocimiento del universo. Sin embargo, el Señor Jesús sí lo tiene, lo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra y lo transmitió. Eh, el Señor Jesús hizo lo difícil que es las cualidades las cualidades que debe tener un maestro. Ejercer la disciplina, pero al mismo tiempo que el amor. Y así nosotros, porque Satanás así nos maneja, a algunos nos hace muy rigurosos en enseñar, algunos maestros muy duros, con mucha disciplina y cero amor. Y entonces el alumno pues no aprende como debiera. Y hay otro extremo que a Satanás también le gusta, que ejerzamos la enseñanza con amor, pero sin disciplina. Y entonces el alumnado se descarría y se le trepa al maestro por el lomo, ¿verdad? Así como se le trepa a los padres de familia. Entonces el Señor Jesús tenía esa habilidad de saber equilibrar disciplina con qué, con amor. Aparte de que sus métodos de enseñanza eran, fueron extraordinarios. Y vamos a ver algo acerca de los métodos del Señor Jesús, de las características de su estilo de enseñanza, para que nosotros podamos copiar algo, ¿sí? Podamos ser el ejemplo. Él tenía una autoridad plena cuando enseñaba, algo que también no todos los maestros tenemos los que nos gusta enseñar. Enseñaba con autoridad, no como quien, no como los maestros de sus tiempos. Había excelentes maestros, pero ninguno enseñaba con la autoridad de quien, de Jesús. La palabra autoridad es en su original, aquí donde está en la Biblia, es de origen griego. Esta palabra es exousia. Esta palabra significa o denota un dominio completo y exhaustivo del tema. Es decir, que el gran maestro Jesús enseñaba con autoridad porque él dominaba completamente, exhaustivamente los temas que él enseñaba. Él los dominaba. Y esa es una de las eh, desventajas de algunos maestros, yo diría que de muchos maestros que no tienen la autoridad para enseñar, es decir, no dominan ¿qué? Completamente sus temas. Jesús no enseñaba como un comentarista erudito, ¿no? Como los de tiempos, ¿verdad? Como los escribas, por ejemplo, sino que él enseñaba como el verdadero y único autor. ¿De qué? De sus enseñanzas. ¿Sí? Y dice que a tal grado que la gente, los eruditos, los que sabían, las autoridades de ese tiempo, se extraviaban, diciendo, ¿qué decían? ¿Cómo sabe todo? Dice, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Estaban al tanto de que el Señor Jesús no tenía un grado universitario, no había estudiado en la
escuelas reconocidas de su tiempo. Sí, sí, y se quedaban maravillados por qué enseña de esa forma, si ni siquiera estudió. Juan 7:5 nos hace esta declaración. Y es que la gente sabía que Jesús no había estudiado en las escuelas de los rabínicas. Esas eran las mejores escuelas, ¿sí? Podías estudiar en cualquier lado, pero si no estudiabas en las escuelas rabínicas, no tenías ese plus que tienen grandes universidades, ¿no? Entonces, este, solo, porque el Señor Jesús hablaba sobre las escrituras, opinaba sobre la ley y explicaba, cuando en ese tiempo nadie que no hubiera sido un discípulo de un gran maestro reconocido, de un gran maestro rabínico, ¿sí? De la escuela más reconocida, no podía, no se le permitía explicar las sagradas escrituras y la ley. ¿Qué les parece? Solo los discípulos de esos grandes maestros, ¿sí? Eran esos grandes maestros reconocidos, a ellos se les era permitido hablar sobre las escrituras y opinar sobre la ley. Y Jesús hacía todo esto, pero pues si no fue ni a esas escuelas, ¿por qué? Es lo que decía la gente y sobre todo las críticas de los maestros de ese tiempo. Jesús se refirió a líderes religiosos para validar sus enseñanzas. Es decir, nunca dijo, a ver, les voy a enseñar sobre este tema, esta enseñanza está basada en opiniones de tal maestro de ese tiempo, de tal líder religioso, sino que él hablaba con la autoridad propia, como dice Mateo 7, 28, 29, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, esa autoridad se la daba lo que dice el texto que leímos al principio, porque en él estaba escondido de todas las verdades y todo el conocimiento. Entonces, él era el creador de la ciencia, el originador, el que creó este universo, este planeta. Entonces, él tenía toda la autoridad para enseñar. Y lo hacía, por eso un maestro debe enseñar con autoridad. Y eso significa que conoce y el tema que está impartiendo de una manera exhaustiva, como lo tenía quien Jesús. Vamos a ver lo siguiente, algo más acerca de las características de Jesús maestro. Una de las características, él enseñaba con qué, con el ejemplo. Y eso es algo que los maestros, los que nos gusta enseñar, no tenemos. Enseñamos teoría, pero no enseñamos con con nuestro ejemplo. Por ejemplo, si estamos dando un seminario, unas clases de relaciones humanas, y saliendo de la clase o ahí mismo en la clase me pongo a discutir con los alumnos y pierdo los estribos y entonces llego a hacer el ridículo ahí, originando una discusión fuerte. Cuando estoy impartiendo un curso de qué? De relaciones humanas, entonces hay una incongruencia entre lo que estoy enseñando y cómo me conduzco, mi ejemplo. Jesús enseñaba con autoridad porque enseñaba también con el ejemplo de vida. No solo hablaba de amor y servicio, sino que ¿qué? Lo demostraba con su propia vida, mostrando una profunda pasión y preocupación por los demás. Desde muy chico, el Señor Jesús dio muestras de un ejemplo, ¿sí? Desde niño, desde bebé, casi, ¿sí? No casi. ¿Sí? El ejemplo de Jesús es una luz hoy en la actualidad y lo fue en su tiempo y a través de todas las etapas de la historia para todos los jóvenes, pero también para todos los adultos, porque
su infancia, su juventud, este, fueron representativas de obediencia, de buena conducta. Desde sus primeros años, su ejemplo fue perfecto. ¿Qué les parece? Como niñito, obedeció a sus padres y a las leyes también de la naturaleza. Y la gracia de Dios estaba, por esa razón, siempre con quien, con él. La gracia de Dios siempre estuvo con Jesús porque él tomaba en cuenta a sus padres terrenales, los obedecía, pero sobre todo obedecía a quien, a su Padre celestial. Entonces, de manera que el Señor Jesús desde niño enseñó con el ejemplo. Era un buen trabajador, llegó a ser un buen carpintero, llegó a ser un buen predicador, un conversador, un buen maestro. Todo lo que hacía, lo hacía como perfecto y lo hacía con, con pasión y perfección. Vamos a ver la siguiente parte de que enseñó con el ejemplo. Bueno, aquí tenemos algo más de, de citas que nos comprueban que él enseñó con el ejemplo. Él, por ejemplo, cuando era joven, no dedicaba eh, el tiempo, se divertía, sí se divertía, pero no utilizaba el tiempo valioso como muchos otros jóvenes. En otras palabras, no desperdiciaba el tiempo. Él estudió, dedicaba mucho a la lectura de las Sagradas Escrituras y eso, pues, lo que se privara de algunas reuniones jóvenes. Es que es como los atletas de alto rendimiento. Si tú aspiras a una medalla olímpica y sobre todo la quieres de oro, te vas a privar de fiestas, de diversiones, de andar para arriba y para abajo, de estos alimentos, de ciertos paseos, o sea, porque tu objetivo va por otro lado. Jesús tenía una misión a cumplir aquí en la tierra y la cumplió y para eso tenía que dedicarle mucho tiempo aquí, entre muchas otras cosas, al estudio de las Sagradas Escrituras. Estudiaba a tal grado que hasta no se familiarizaba bien con sus frases, con sus dichos, que memorara, etcétera, hasta entonces dejaba por ahí un tema y empezaba otro. Aún en infancia, su vida y todos sus hábitos estaban en armonía con las escrituras, porque las dominaba. ¿Cómo? Para poder en las escrituras tienes que dominarlas bien, el estudio, tienes que estar en paz. Y tenía además habilidades para usarlas, para poder transmitir esa información, desarrolló habilidad. Además de la palabra escrita, de las Sagradas Escrituras, de los pergaminos, estudió también que el libro de la naturaleza, y él estudiaba la naturaleza, y hallaba un deleite en todo lo bonito, en todas las cosas bonitas que él mismo había creado. Cuando él hablaba de las cosas de la naturaleza, de los animalitos, del campo, de las plantas, de los cultivos, hablaba con autoridad porque él mismo era el creador de esas cosas. Así es que nadie más que él sabía acerca de toda la naturaleza más que él, porque él la había creado, él la creó. Además, dice que sentía empatía por la humanidad en todos sus variados goces y pesares. Él tenía simpatía, él se unía tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza, era empático con las personas, se identificaba con todos, con los débiles y con los impotentes, con los humildes, con los menesterosos, con los afligidos, pero también con los que estaban con él tenía esa habilidad de descender con las personas en sus necesidades, ¿sí? De todo tipo, materiales y emocionales.
Entonces Cristo es el maestro del ejemplo, porque él no solamente hablaba de amor y misericordia, sino la aplicaba el amor y la misericordia. Combinaba todos los temas que él enseñaba. Vamos a ver la siguiente. Dice didáctica, estilo y método de enseñanza de Jesús. ¿Cómo era? ¿Por qué era tan exitoso en sus enseñanzas como maestro? Porque tenía una didáctica, estilo y un método de enseñanza muy peculiar y muy interesante. Miren, vamos a ver algunas cosas en relación a esto. Él usaba diversidad de para empezar, para enseñar, de acuerdo a que a sus oyentes. Usaba diversos métodos de enseñanza e incluía parábolas, sermones y ejemplos prácticos. Pero también en su enseñanza incluye preguntas para involucrar a sus oyentes, a, para forzar a los oyentes a participar en aquella enseñanza, ¿sí? Su enseñanza era accesible a la gente común. Él podía enseñar al iletrado, al campesino, al pescador, a la gente común, pero para ello utiliza ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar sus ideas. Esos ejemplos de la vida cotidiana los usaba en parábolas y ejemplos prácticos, haciendo preguntas muy bien estructuradas. Bien lo que dice Consejos para los Maestros, página 170. Dice, en su enseñanza Cristo sacaba sus ilustraciones ¿de dónde? Del gran tesoro de los vínculos y afectos familiares. ¿Y de dónde más? De la vida cotidiana de las personas y de la naturaleza también. Y entonces ilustraba con esos ejemplos, ilustraba lo desconocido con lo conocido. Las verdades sagradas y divinas, cosas que ilustramos y terrenas, con cosas familiares. Que entendía. Estas eran las cosas que había que hablar a su corazón y a hacer lo más y con evocar profunda impresión en la mente de sus oyentes. Cuando habla ahí de didáctica, aquí tenemos una definición muy resumida de lo que es la didáctica. La didáctica dice que es el arte, es un arte, pero también es una ciencia, ¿sí? Porque está estudiada científicamente, pero también arte porque se requiere de ciertas habilidades, ¿sí? Para saber transmitir los conocimientos de la mejor manera, de la mejor forma, para que el oyente tenga una buena asimilación. Entonces, nuestro Señor Jesús usaba la didáctica, sí, muy peculiar de él, un estilo y un método característicos de Jesús que debiésemos imitar a todos aquellos que nos gusta la enseñanza. Por ejemplo, a mí me gusta la enseñanza, no sé, a ustedes aquí veo yo que tenemos tenidos a algunos maestros. Entonces tenemos mucho que aprender. Miren, vamos a ver la siguiente, hablando de lo mismo, de estilos, métodos de didáctica. Dice que era excelente y sorprendente su estilo. Jamás alguien expresó por ahí en Juan 7:46, en la segunda parte, dice, jamás alguno ha hablado como este hombre. Cuando enseñaba a Jesús, se quedaba maravillado y había grandes maestros en ese tiempo, ¿no? Dice, transmitía la verdad con un lenguaje como claro, un lenguaje sencillo.
pero también sabía hablarles a los más encargados, maestros, la mayoría de su público era gente eh, común, ¿sí? Y les daba un lenguaje claro. Pero ¿cómo? Claro, pero enriquecido, adornado con figuras literarias. Tenemos mucho que aprender de sus métodos, ¿sí? Enseñaba con autoridad y ejemplos objetivos que confrontaban a sus oyentes. Jesús empleó técnicas pedagógicas de los rabinos. Los rabinos tenían algunas técnicas para enseñar y Jesús sí las usó, sí. Esas técnicas que estaban en ese momento de moda, sí, para presentar su mensaje y utilizó hebrea para enseñar al pueblo. O sea, enseñó, sí, algunas técnicas que ya se usaban algunos maestros, pero él con una autoridad y una habilidad asombrosa, ¿sí? Dice excelente y sorprendente. Entonces, empleó que, dice, adornaba, hablaba sencillo, pero con adorno, sí, dice aquí poético. Él usó poesía hebrea. Gran parte, por ejemplo, del Sermón del Monte que él predicó es poesía, aunque a nosotros no nos parece que es poesía, porque en la traducción ya al español y en versiones bíblicas de hoy se perdió esa estructura original de donde cómo se escribía este, la poesía hebrea en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero él usó esa poesía, ese estilo en el Sermón del Monte, por decir un ejemplo, ¿no? Pero la utilizó en muchas eh, ocasiones. La poesía hebrea es escrita en acrósticos. Por eso digo que eso ya no lo notamos nosotros ahí, ya, por las traducciones, ¿no? Y paralelismos. Él usó mucho los paralelismos. Los paralelismos es un rasgo literario común de la poesía hebrea y del Antiguo Testamento. Esos paralelismos. Ahorita vamos a ver aquí un ejemplo, ¿sí? De lo que es un paralelismo. Sobre todo la poesía hebrea se ve muy clara en el libro de los Salmos y en los Proverbios. Vamos a ver aquí una imagen de un ejemplo de lo que es la poesía hebrea, ¿verdad? Dice, poesía hebrea es el paralelo sinónimo que repite la misma idea con con dos frases semejantes. Sí, voy a pedir aquí porque como estoy en el teléfono, está muy chiquita mi letra. Alguien que nos vea ahí, Isaías 1:18, ahí vemos un ejemplo de lo que es un paralelismo. Este en el Antiguo Testamento, pues el Señor Jesús lo usó también en sus enseñanzas. ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo lee ahí? Isaías 1:18. Este es un ejemplo de paralelismo. ¿Quién activa Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. blanca lana? Esta es una frase eh, poeta, con poesía, perdón, con poesía, pero también con paralelismo. ¿Cómo está comparando? El paralelismo es comparar dos un concepto con otro para darnos una enseñanza espiritual. Aquí habla hasta de los colores, ¿no? Cómo nuestros pecados pueden llegar a ser rojos como el carmesí y pueden llegar a ser como una blanca, es decir, pueden ser purificados por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está muy interesante, pero bueno, no nos vamos a detener, solo lo puse aquí para que tengamos una idea de cómo
a qué se refiere eso de la poesía hebrea y el paralelismo. Y ahorita sí vamos a ver ejemplos de paralelismos en las antigüedades. Vamos a ver la siguiente. Dice, utilizó paradojas también, Señor Jesús. ¿Qué son las paradojas? Expresiones que parecen contradicciones, pero solo parecen. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una paradoja. Mateo 10:39, y así enseñaba él. Dice, el que haya su vida, la perderá. Entonces dices tú, bueno, pues, por fin haya o la pierde, ¿no? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? El Señor Jesús la va a hallar. Aquí se está usando una paradoja. Y el Señor Jesús enseña de esta forma interesante, porque esto despertaba la curiosidad, el interés en los oyentes, porque la gente se preguntaba, ¿cómo? A ver, el día su vida la va a perder, entonces, ¿cómo está eso? ¿No? Y entonces los incitaba a meditar sobre sus enseñanzas. Utilizó hipérboles o exageraciones. Eso son las hipérboles, o decir exageraciones. Por ejemplo, Mateo 23:24 dice, le dice a quienes, a un grupo de personas ahí con los que tuvo una confrontación, le dice, guías, ustedes son guías ciegos, que coláis mosquito, pero se tragan el camello. Ustedes meten el mosquito en un sedazo, lo cuelan para que no se vaya el mosquito, dice, pero se tragan el camello entero. Está hablando en una forma exagerada, en una hipérbole. Enseñó también a través de metáforas, y eso vemos ahí muchos ejemplos. Por ejemplo, él habló de verdadera como una metáfora, para apuntando a quién, a Jesús, ¿sí? Utilizó parábolas como el hijo pródigo, el sembrador, la perla del gran precio, los talentos, eh, la moneda perdida, etcétera, ¿sí? Esas fueron parábolas. Eh, pero también despertaba el interés de sus discípulos, de clientes y su grupo especial de discípulos a través de preguntas, de formular preguntas que confrontaban los problemas actuales. Eh, alguna pregunta acerca de un problema de moda, ¿sí? Actual. Y entonces en Mateo 16:26, por ejemplo, ahí viene un ejemplo de las preguntas que él hacía. Enseñaba contando. Dice, porque ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y todas esas formas de enseñanza, por medio de preguntas, este, a reflexionar a los oyentes, ¿no? Y se les quedaba bien, bien, bien clara la enseñanza. Aquí tenemos un texto de Evangelio San Mateo, donde nos dice que el Señor no hablaba, no enseñaba sin qué, sin parábola, para que se cumpliera anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Es decir, el Señor Jesús vino a revelar cosas que ni siquiera se nos habían ocurrido al ser humano, que estaban ocultas desde ahí, desde la creación del mundo, que estaban ocultas hasta que Cristo viniera y enseñara estas verdades. ¿A través de qué? De parábolas. No hablaba sin parábolas. Una vez escuché a un predicador, pero hay algunos que lo apoyan, donde dice, donde ese predicador decía que las predicaciones no se deben de usar ilustraciones, historias, ejemplos, que, que debemos de enseñar la palabra de Dios tal cual está, cuando estamos ante el público o ante la iglesia. Sin embargo, el Señor Jesús nunca enseñó nada, nunca habló nada sin parábolas, porque es la forma en que las personas entienden, ¿sí? A través de historias, de ejemplos, de ilustraciones. Y siempre que usted enseña a sus alumnos
sea en la iglesia, en la escuela, donde sea, siempre debemos de emplear estos métodos, porque el método de Jesús es efectivo, tan efectivo que el Señor Jesús es el gran maestro reconocido a través de toda la historia, ¿sí? Vamos a ver otra cuestión acerca de su didáctica y estilo y métodos. Dice, Jesús detectaba el interés de sus discípulos a través de preguntas, ya lo dijimos. Y aquí tenemos otro ejemplo, Mateo 16, 26. Bueno, ese es el mismo que leímos ahorita, pero el segundo párrafo dice, usa preguntas para asegurarse que sus se hace una evaluación de un tema que usted está dando, que está transmitiendo. Bueno, pues hace preguntas. O sea, está enseñando aquí, enseñó sobre el buen samaritano, de un samaritano, un sacerdote y un levita que vieron a una persona herida y nadie hizo nada más que quien, el samaritano, que era enemigo de ese que era judío. Y entonces él narra esta historia, el Señor Jesús está enseñando, pero luego remata con una pregunta y dice, ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es una forma, si su público estaba entendiendo su enseñanza. Entonces siempre también nosotros debemos de emplear no solamente ilustraciones, eh, metáforas, eh, parábolas, sino demos ejemplos, sino debemos emplear también este método de preguntas, ¿sí? No solamente para evaluar, sino también para ir este, despertando el interés al inicio de un tema, ¿no? X. Vamos a ver lo siguiente. Contestó una pregunta porque también el maestro recibe muchas preguntas, ¿no es cierto? Pero él, fíjense, él hacía lo siguiente también. Y eso es común en el Señor Jesús, en su estilo, en su didáctica, en su método. Él, ante una pregunta, contestaba con qué? Con otra pregunta. Dice, en una cierta ocasión, que es este caso de Mateo 20, 23 al 27, contestó una pregunta capciosa, porque una pregunta para entramparlo, haciéndoles otra pregunta que los obligó a que se quedaran callados. Le hicieron una pregunta, pero decía un hermano, una pregunta con gancho para entramparlo, para ver qué contestaba Jesús y tener elementos para poderlo juzgar. Y entonces, pero él contestó que con con otra pregunta y los dejó calladitos. Dice así el relato, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes, o sea, los maestros de maestros y los ancianos del pueblo, se le acercaron a él mientras estaba enseñando y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Y entonces Jesús, muy inteligentemente, era maestro de maestros, les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta y si me las contestan, también yo les diré con autoridad hago estas cosas. Pero primero, contéstenme lo que les voy a preguntar. Entonces contestó a una pregunta con otra ¿qué? Pregunta. Y hace la pregunta. Dice, a ver, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿De dónde venía ese bautismo? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces ellos se quedaron pensando y empezaron a discutir entre ellos, pero sin contestarle a Jesús. Y empezaron a dialogar entre ellos y decían, si le decimos bautismo de Juan vino del cielo, nos va a decir de seguro. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos
que de los hombres. Entonces, ¿qué dice? El pueblo se lo debe echar encima, porque todos tienen a por un profeta, el pueblo, ¿sí? El pueblo común. Y si nosotros decimos que de los hombres, entonces dice, nos vamos a echar encima al pueblo. Dice, y entonces respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, no le quisieron contestar, mejor, no se quisieron meter en qué, en problemas. ¿Y qué contestó Jesús? Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes no me dicen eso, no me contestan esa pregunta, yo tampoco les voy a contestar la que me hicieron. ¿Qué es esa habilidad que tenía el Señor Jesús para salir como maestro? Porque era un maestro. Eh, ah, hay alumnos muy suspicaces, muy canijos, diríamos. A mí me ha pasado, pero yo también he visto de alumnos con mucho conocimiento que quieren entrampar a sus maestros, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me tocó dar en en unas capacitaciones de los censos económicos, me tocó capacitar a los que iban a levantar los censos, a los que iban a dirigir los censos económicos de 1993 fue. Y entonces, mi público, mis alumnos, eran puros contadores y administradores y otros de otras profesiones, pero tenía yo muchos administradores y contadores. Y entonces yo les iba a enseñar sobre cómo levantar un censo económico. Y aquí la verdad es que ¿quién sabía más de economía, ellos o yo? Ellos, ¿no? Un contador, por ejemplo, un administrador. Pero yo los iba a capacitar a ellos, de manera que yo tuve que prepararme a, profundamente para allí, porque yo sabía que allí iba a haber alumnos que me iban a cuestionar. Y entonces yo no podía hacer un mal papel, yo era el instructor estatal para ellos. Entonces, no no darles motivo de nada, tuve que emplear ciertas habilidades y ciertas contestaciones a preguntas capciosas que él me hicieron. Algunas se las contesté y las que no sabía se las contesté a, a este, con algo así como lo que hizo Jesús, ¿no? Para que a lo pronto no siguieran que preguntando. Y mientras yo iba a la oficina, a la casa y a documentarme sobre la pregunta que me habían hecho. Pero el maestro nunca debe de mal delante de un alumno. Sí, eso es una enseñanza para los maestros. El maestro es el maestro y es el que más sabe en un grupo de, con alumnos. Entonces, la preparación debe de ser extrema. Se debe dominar el tema exhaustivamente. Jesús dominaba todo lo que hablaba. Vamos a ver la siguiente. Me sorprendió aquí, me sorprende la habilidad, inteligencia con que el Señor Jesús enseñaba. Demostró ser el gran maestro. Los métodos eran inigualables. Que dice su destreza en la enseñanza era incomparable. A tal punto que impactó con sus mensajes y continúa impactando con sus mensajes, haciéndolo a través de su evangelio hasta ahora, ¿no es cierto? Porque saben de que el evangelio de Jesús se sigue enseñando y las personas que van a transmitir ese mensaje tienen que tener una preparación muy especial y tienen que acudir al autor del evangelio. ¿Quién es el autor de las escrituras del evangelio? Es el Señor Jesús, Dios. Entonces, si yo tengo como asesor al autor del libro de los libros de la Biblia, entonces, pues, quiere decir que voy bien preparado. Pero si yo voy con puro conocimiento humano, con mis puras habilidades humanas, mis métodos didácticas y estilos de enseñanza no van a ser efectivos, ¿sí? Utilizó lecciones objetivas para enseñar ciertas verdades. Por ejemplo, aquí esta lección objetiva
y se maldijo una higuera y esta se secó. ¿Se acuerdan cuando iban por aquel camino con sus discípulos? Pero con eso, alguien pudo decir, bueno, el pobre higuera, ¿qué culpa tenía? Entonces, la maldijo y se secó. Es que él quería dar una enseñanza muy práctica. Era la enseñanza de qué? De la importancia de dar buen fruto. A ver si la higuera no está dando fruto, que se seque. Y saben, igual esa enseñanza nos dejó bien objetivamente a nosotros, la enseñanza de que si yo no di fruto, me voy a secar. Si usted no da fruto, se va a secar. Es decir, el profesional, el maestro, el padre de familia, el hijo, el lugar donde nos desempeñemos, el deportista, el, el profesional, tiene que dar fruto. Sí, se tiene que ver el efecto de su trabajo. Si no hay producción, ¿qué pasa? Nos vamos a ir secando, secando hasta con esas objetivas. Siguiente. Mostró ser el gran maestro, perdón, es lo mismo. Vamos a pasar a las. Eh, hay una más, hablando de su estilo, de sus métodos. En una, por ejemplo, utilizó a los niños para qué? Para ejemplificar una enseñanza espiritual. Puso un niño entre sus discípulos para enseñarles acerca de qué cualidad, de la humildad, de qué virtud, de la humildad. Y entonces él los tomaba en sus brazos, los bendecía, pero utilizó a esos niños para enseñar humildad a sus discípulos, a sus gente. Jesús veía en los niños a futuros hombres y mujeres que heredarían su Asia y serían súbditos de su reino. Y algunos de esos niños llegarían a ser mártires por su causa. Sabía que los niños iban a escuchar y le aceptarían con más facilidad que los adultos. La enseñanza descendía a su nivel, se hacía como niños, ¿sí? Y estaba en sus mentes las semillas de verdad, que en años ulteriores llevarían fruto para vida eterna. Él así consideraba a los niños. Por eso el Señor Jesús le da esa importancia a la educación de los niños, a la enseñanza. Porque a veces decimos los padres, no, todavía no le voy a enseñar eso porque todavía es un niño. Deja que crezca, deja que entre a la secundaria, deja que sea más maduro. Las enseñanzas deben de ser desde el vientre de la madre, ¿sí? Y desde que nace el bebé, el niño, tiene que ser bombardeado con enseñanza tras enseñanza para que pueda rendir que buenos frutos. Y eh, ejemplificó la humildad con un niño, ¿sí? Dice, si usted no sea como niños, o sea, no en relación a la inmadurez, sino a la humildad, a la facilidad con que aprenden, etcétera, entonces ustedes no heredarán el reino de los cielos. Tienen que ser como niños, hay que echar afuera el rencor, la envidia, etcétera, ¿no? Entonces el Señor enseñaba con muchos ejemplos, muchas cosas vivenciales. Siguiente. Siempre en nuestros métodos de enseñanza debemos de emplear estas técnicas, estos estilos, esta didáctica, Señor Jesús. Bien lo que dice Consejos para los Maestros, página 172. Necesitan maestros. Dice que si dice que se necesita, es porque hay carencia de este tipo de maestros. ¿De cuáles? Mire, necesitan maestros capaces de tratar sabiamente con las diferentes clases de carácter, que sean prestos, prontos para ver y aprovechar la oportunidad de hacer el bien, que sean que posean entusiasmo, entusiastas en su forma de enseñar, que sean capacitados para enseñar. Es que quiero dar clases en la escuela de enfermería de la UGED.
Bueno, y eres apto, estás capacitado, o lo haces por dinero, ¿por qué? Por prestigio, ¿sí? Tienen que, se necesitan maestros aptos para enseñar, que puedan inspirar, reflejar y vivificar la energía e impartir que valor. Ese es el tipo de maestro que, que Dios dice que se necesita. Y si dice que se necesita es porque hay carencia de maestros con esas características. Siguiente. Sus enseñanzas de la naturaleza, hace rato dijimos que él también dominaba el conocimiento de la naturaleza. Esas enseñanzas nos dieron una revelación por medio de la naturaleza, nos dio nuevas revelaciones el Señor. Mire, por ejemplo, dice, hablaba de las cosas que mismo había hecho con sus manos. Él hizo los árboles y él hizo los animales y él hizo eh, los ríos, los mares y entonces, bueno, él hablaba de cosas que él había hecho con sus manos, tanto en la naturaleza como en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento se revelan verdades que divinas, portentosas. Y en su enseñanza Jesús las revelaba a la gente vinculadas a la belleza de las cosas naturales. El empleado que estaba viendo ahí en el campo, por ejemplo, según la interpretó Jesús, esta forma de él como, según interpretó Jesús la naturaleza, como las flores, los arbustos, las semillas, las plantas que brotan de la tierra y aún la misma cosecha, nos demostró que contenían lecciones de qué, de verdad. Por ejemplo, un hermoso lirio y lo ponía en las manos de los niños y los jóvenes. Y lo dice, y al mirar ellos su rostro juvenil, que reflejaba la luz del rostro de su Padre Dios, les daba la lección de Mateo 6, 28 al 3. ¿Se acuerdan cuando habló de los lirios? Dice, ¿y ustedes por qué se preocupan? Dice, por el vestido. ¿Por qué están tan ansiosos, tan afanosos? Mateo 6, del 28 al 30. Dice, ¿por qué están tan ansiosos por lo que se van a poner de vestido, por lo que van a comer, por lo que... ¿sí? Dice, ¿qué no se han fijado, no han considerado los lirios, las flores del campo, cómo crecen? Esas flores no trabajan, no hilan. Y mírenlas qué bonitas, dice, ¿qué les hace falta? Nada, dice. Les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como una de estas flores, de un lirio. Y entonces enseñaba que, Dios, nosotros somos muy valiosos para Dios a través de esta enseñanza de la naturaleza de los lirios. Dijo, ¿quién vale más, un lirio o tú? Pues, yo. Este, entonces, si a los lirios no así los mantiene Dios y ni siquiera trabajan, dice, entonces tú eres más importante. Y cuando enseñó sobre los pajarillos también, ¿verdad? Que tampoco trabajan ni nada. Y les falta la comida, ¿no? Todos los días tienen su alimento. Entonces, así como los pajaritos los alimentan, te voy a alimentar a ti. Así como visto estas flores, así te voy a vestir. Es más, ni siquiera Salomón se vistió uno de estas, como uno de ellos. Entonces, Jesús enseñaba a través de la naturaleza. Pero, ¿qué necesito yo para enseñar a través de la naturaleza? Pues necesito conocer la naturaleza. El Señor Jesús tenía la autoridad porque Él hizo la naturaleza. Pero yo, pues, a se dice que la naturaleza es el segundo libro de Dios. El primer libro es la Biblia. El segundo libro es la naturaleza. Entonces, tengo que eh, estudiarla, conocer para poder dar enseñanzas, ¿sí? A las personas que reciben mis conocimientos. Siguiente. Jesús como educador teológico. Ya vimos ahorita que Jesús tenía muchas características y sus formas de enseñanza
características que califican a un buen maestro, pero en todas las áreas, pero como educador teológico, es decir, como maestro de la bíblico, como un maestro bíblico, vamos a ver algo, las características. Bueno, para empezar, sus enseñanzas tenían como enfoque a quién, a la persona. El enfoque era su persona, ¿sí? El objetivo es la persona, así como el objetivo del trabajo en un hospital de una enfermera es el paciente, ese es el objetivo, sobre todas las cosas. Primero el paciente, y luego el paciente, y después el paciente. Al último yo, después yo, después las cosas materiales, después la institución, después el prestigio, después todo. Primero, ¿quién? El paciente. Y Jesús, primero es la persona. Su enseñanza no se limitaba a conceptos teológicos abstractos, así confusos o medio reburujados, sino que se centraba en la transformación personal y la relación con Dios. Su objetivo era que la persona sufriera una transformación, una mejora personal a través de una relación con quién, con su Padre Dios. Ese era el objetivo de todas sus enseñanzas. Jesús era un maestro para los 12 discípulos, pero también para las multitudes. Y fue llamado como maestro o como rabino, así le llamaron, rabino, maestro. Así le decían hasta los que se consideraban los mejores maestros de su tiempo. Le van a decir rabino, maestro. O sea, no cualquiera era un maestro rabino en los tiempos de Jesús. Sus enseñanzas se centraban en la revelación de la naturaleza de Dios y el plan de salvación. Ahí era donde se concentraban sus enseñanzas, hablando del área teológica, como una educación teológica. Jesús enseñó sobre el reino de Dios, el amor de Dios, el prójimo, el perdón, la importancia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les parece? Todo eso que enseñaba fue de impacto como per, perdurable. O sea, porque a veces nosotros asistimos a una clase, a un curso, a unas, no sé, a un diplomado, etcétera. Ya para los 3 meses ya se me olvidó lo que aprendí. Entonces, no, aquí las enseñanzas de Jesús eran de un impacto como perdurable, porque sus métodos eran muy, muy efectivos. Sus enseñanzas sobre el amor, la justicia, el perdón, la vida eterna, la humanidad y la cultura, según la coalición por el Evangelio. Entonces, hasta la fecha, esas enseñanzas las tenemos como presentes y se siguen que impartir. Ojalá que nosotros seamos de esos maestros que impartimos esas verdades que Jesús nos dejó como responsabilidad para enseñarles. Pero los métodos de Jesús para enseñar se aplica a cualquier tema, como enseñanzas para educar a un hijo, para educar a un alumno, para educar a un feligrés, para todo, ¿sí? En la educación profesional, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente. Vamos ya terminando y diciendo que pues el gran maestro Jesús, ¿sí? Nunca ha habido un maestro como él, como el Señor Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Jesús sabe que todas las cosas. Dice, pues todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están que ocultos en él, como dice el texto que leímos al principio. Vamos a leerlo de nuevo aquí, enseguida está. Jesús es el gran maestro porque Él es Dios y Él fue todas las cosas, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Ahora, en nosotros no es todos los tesoros y la seguridad del conocimiento, nada más en Jesús, cierto, pero nosotros tenemos que imitar a Jesús y tenemos que emplear su metodología de enseñanza y tenemos que tenerlo como nuestro asesor, como nuestro coach, ¿verdad? Ahorita que está de moda esa palabra, sobre nuestro líder, como nuestro tutor, para que las enseñanzas que yo de cualquier área, sobre todo las enseñanzas bíblicas, eh, sean, eh, sean dirigidas por la mente de Jesús, la mente que tiene todo el conocimiento y la sabiduría. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener una bonita relación con Jesús, entregarnos nuestra voluntad a Él para que pueda utilizarnos de una manera espectacular, ¿sí? Como lo ha hecho a través de la historia con como lo hizo sus grandes discípulos y como lo ha hecho no nada más con los que enseñan teologías y con los científicos a través de la historia. Él es el que los ha iluminado, el que les ha dado la forma para que ellos adquieran esos conocimientos y que los compartan de una manera clara y sencilla. Todo lo que sea en beneficio de la humanidad no tiene que ser todo bíblico. Por ejemplo, si vamos a hablar de salud, si vamos a hablar del cuidado del planeta, si vamos a hablar de relaciones humanas, si vamos a hablar de la educación familiar, si vamos a hablar de, de, del, de las emociones, de lo que queramos hablar, de cualquier que sea de provecho para la sociedad, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en esa enseñanza. Vamos a ver la última diapositiva que está aquí para terminar. Rematamos diciendo que con esta cita de Consejos para los Maestros del capítulo 60, que se llama el libro de los libros, tenemos que rematar con este asunto de que el libro de los libros en la enseñanza es ¿cuál? Es quién, la Biblia y las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el autor? El gran Maestro Jesucristo. Entonces, si Jesús, el gran Maestro, es el autor de ese libro de libros, ¿sí? Entonces, cuando yo estudié ese libro de los libros, la Biblia, como mi método, como eh, para extraer material para enseñar, tengo que ir con el autor, para que el autor me lo explique bien, ¿sí? Y no tomar mis propias interpretaciones. Y entonces cuando mis interpretaciones sean dirigidas por el autor de la Biblia, el gran Maestro Jesús, van a ser de gran impacto en en mis oyentes. ¿Qué libro puede compararse con la Biblia? Ninguno, como vamos a ver. Miren, una comprensión de sus enseñanzas de la Biblia es esencial para todo niño, todo joven y para también los de la edad madura y los de la tercera edad, para todo ser humano, porque es la palabra de Dios dada para guiar a la familia humana hacia el cielo. Otro libro nos guía hacia dónde, hacia el cielo, guía a la humanidad hacia el cielo, más que el libro de los libros, la palabra de Dios, del autor Jesucristo. Hay en el mundo de hoy muchos dioses. Dice, pero esas doctrinas, esos maestros, esas personas, dice que si no tienen comprensión plena de las escrituras, es imposible separar la verdad del error. Es imposible discernir de lo sagrado y lo común. Si no, sin la palabra de Dios no podemos nosotros decir que está bien, que está mal. La palabra de Dios debe destacarse como el libro educador más sublime de nuestro mundo y que debe ser tratada la palabra de Dios con respeto y con qué, con reverencia. Debe ser colocada en las manos de los niños, de los adultos, de los jóvenes,
como a fin de que puedan conocer a aquel cuyo conocimiento correcto es que vida eterna. Ojalá que aquellos que nos gusta la enseñanza nos esforcemos por seguir las didácticas, los métodos, las técnicas del Señor Jesús para enseñar, porque demostrado está que, que tuvo un gran éxito, un gran impacto sobre la humanidad. Pero como yo soy un ser humano, soy imperfecto, entonces yo tengo que esforzarme en ampliar mis conocimientos de aquello que pretendo enseñar. Tengo que profundizar, tengo que dominar que los temas, porque luego el alumno me puede cuestionar y me puede entrampar como lo intentaron hacer con que jamás lo lograron. Jesús siempre tenía una eh, forma de salir ante en los cuestionamientos que le hicieron sus enemigos y también sus alumnos. De manera que eh, a los que nos gusta la enseñanza, no nos gusta la enseñanza de alguna manera u otra, aunque no nos guste, enseñamos. Por ejemplo, un padre de familia, pues a lo mejor no entiende nada de pedagogía, no le gusta la enseñanza, pero tiene que enseñar. ¿A quién? Los hijos, ¿sí? Tiene que enseñar. A la madre tiene que enseñar. Tener que enseñar no solamente a nuestros hijos, sino a nietos, a familias. Tenemos en nuestros medios de trabajo, de alguna manera u otra, enseñamos ya a un cliente, a un paciente, a un empleado, etcétera, a nuestros compañeros. Siempre el ser humano, de alguna forma u otra, está transmitiendo conocimientos. Si no lo hacemos de forma profesional, bueno, de todos modos, inmiscuirnos en dominar los temas que pretendemos transmitir o enseñar. Y sobre todo cuando hablamos de los temas de familia, los temas de salud, los temas de, de educación, los temas bíblicos, los temas teológicos, tenemos que pedir la dirección de nuestro Dios para que nuestras enseñanzas sean de gran impacto con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita semana. Feliz semana.